Esta vez hablaremos sobre Balún Canán, escrito por Rosario Castellanos. Rosario Castellanos nace en la Ciudad de México en 1925 y tras un trágico accidente en Israel muere en 1974. Narradora y poeta mexicana, considerada en este el segundo género más importante del siglo XX en su país. Durante su infancia vivió en Comitán, Chiapas, de donde procedía su familia. Rosario Castellanos cursó estudios de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por esos años se relacionó con literarios como Jaime Sabines, Ernesto Cardenal y Augusto Monterroso. En Madrid completaría su formación con cursos de estética y estilística. En su libro Baluncanán ocupa varios recursos literarios, como la polifonía, ya que vemos tanto desde una perspectiva en primera y tercera persona, que parte desde el narrador. Por ejemplo, en primera persona habla del protagonista, que en este caso es la niña, o en una tercera, ya que el narrador omnisciente es el que cuenta todos los hechos que ocurren. También ocupa el recurso de la escena, que predomina el diálogo entre dos o más personajes. Un ejemplo es la plática que tiene Ernesto y César, cuando este último le platica su plan de hacerlo maestro. Otro recurso que utiliza este libro es la intertextualidad, ya que hace alusiones a la cultura maya. Por ejemplo, habla sobre el mito del Zulum, que en pocas palabras es una bestia mitológica que vive en la selva chapaneca. O otra alusión que hace es la del Popol Vuh, la creación del hombre. Nos cuenta la historia, que es la de los hombres de maíz, y que da el sincretismo entre las dos culturas, y con ello relaciona al pobre, que es el indígena, y al rico, que es el blanco. Justifica la sumisión del indígena ante el blanco. Al final del mito nos explica que ni un rico entraría al cielo sin que un pobre no lo lleve de la mano. Otra mención que hace es la cita de Chilam Bacam, de Chumayel. Siempre vemos esta tensión que hay entre los blancos y los indios, ya que la forma de tratar blanco-indio es menospreciable. Hartos algunos indios comienzan a rebelarse, y más con la llegada que tiene Lázaro Cárdenas al poder, y comienza a regir nuevas leyes, como es el salario mínimo, educación gratuita a indígenas, y la gota que derramó el vaso entre estos dos grupos sociales, la reforma agraria. Tiene una variedad de personajes, de los cuales podemos resaltar a la niña Arguello, a César Arguello, quien es el padre de la niña, a la nana, a Ernesto, a Matilde, a Jaime, al tío David, entre otros. La obra se divide en tres partes. La primera y la tercera es relatada por una niña de 7 años, la cual antes mencionamos, y la segunda es contada por un narrador omnisciente. En la primera parte, César Arguello tiene que viajar a Chactejal para cumplir con lo que el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas exigía. Ernesto era el que entregaba los periódicos, además era su sobrino bastardo, como él mismo se llamaba. Sin embargo, él sabía leer y escribir, así que César lo propuso a trabajar como maestro de los niños indígenas en Chactejal. Antes de llegar a Chactejal, pasan por la casa de las primas César Francisca, Romalia y Matilde a descansar. A la mañana siguiente, ellos seguirían con su camino. En la hacienda es donde se desarrolla la mayor parte de la historia y donde todos los personajes se entrelazan, desarrollando así esa historia. El clima ocurre cuando los nativos queman la hacienda y en venganza, ya que Ernesto estaba tomado o ahogado en borracho, le pega a sus alumnos. Finalmente, cuando no hay nada que hacer, César decide regresar a Comitán con su familia e ir a ver al gobernador mientras que Zoraida se queda a cargo de los niños, concluyendo así esta historia con la muerte de uno de sus personajes. En lo personal, es una historia que en todo momento te envuelve y te transporta a esa época y a esos lugares. La forma y la escritura de Rosario es tan bella que, como antes mencionamos, te transporta a ese lugar, te hace sentir lo que piensa y lo que siente la niña, los indígenas, los blancos. De esos últimos nos explica cómo se miraban ellos mismos y cómo miraban a los indios. Creemos que este libro es muy objetivo. La razón lo está relatando una niña de 7 años. Que sí, tiene su contradicción, porque dudamos que una niña de 7 años tenga esa fluidez de ese tipo de lenguaje. Pero dejando eso atrás, ella solo está describiendo lo que está pasando a su alrededor. Esto, sumado con el narrador omnisciente, wow, creo que crea una lectura casi objetiva en su totalidad de un tema tan delicado como fueron esos tiempos. ¿Y por qué digo casi? Es cierto que a veces la niña sí llega a ser subjetiva, como es el caso cuando dice que ella no quiere ser la limosnera, por así decirlo. Ella quiere ser la dueña de la casa donde van los limosneros.
Pero de ahí en fuera, la lectura es casi en su mayoría objetiva, que no tiene prejuicios, ya que no hace como tal la separación del bien o el mal, simplemente explica lo que pasa en ese tiempo alrededor de su contexto. Y bueno, creo que con esto concluimos la reseña. La verdad es un libro que es recomendado. Parece pesado nada más con ver la portada, pero en serio, es una historia que te atrapa desde el principio hasta el fin. Y bien, dicen que no juzgues a un libro por su portada.